Bienvenidos a nuestra nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en una de las historias más poderosas de liberación, fe y esperanza, Moisés y el Éxodo. Tenemos un texto fascinante que explora el simbolismo, los desafíos y el legado perdurable de este viaje épico. ¿Sabían que la historia no trata solo de escapar de la esclavitud física, sino que también representa un viaje de la esclavitud espiritual hacia la libertad? Es realmente cautivador cómo esta historia trasciende el tiempo y la cultura. El Éxodo se convierte en un modelo a seguir, una fuente de inspiración para cualquier persona o grupo que busca liberarse de la opresión, ya sea física o espiritual. La resonancia del Éxodo es innegable. Exacto, ok. Comencemos a explorar esta historia. Primero, hablemos de Moisés, criado en la corte del faraón. Imagínense la vida de lujo y privilegio que debió tener. Pero al mismo tiempo, Moisés era consciente del sufrimiento de su pueblo, los israelitas, esclavizados por el mismo poder que lo crió. Esa dicotomía en su vida es crucial para entender a Moisés. Creció entre dos mundos, con una perspectiva única de ambos lados del conflicto. Esa experiencia lo preparó para el papel tan singular que desempeñaría en la liberación de su pueblo. Y luego, por supuesto, hasta el momento crucial, el encuentro con la zarza ardiente. Moisés, pastoreando su rebaño, se topa con una zarza que arde sin consumirse. Ley, una voz divina lo llama. En ese instante, tras hacerlo, recibe su misión y aprende el poderoso nombre de Dios. Yo soy. Ese nombre, yo soy. O no es una simple etiqueta, es una declaración poderosa que define la naturaleza misma de Dios, a diferencia de los dioses egipcios, que representaban fuerzas limitadas de la naturaleza. Yo soy, proclama un Dios eterno, presente en todo momento y lugar. Me impacta la audacia de Moisés al enfrentarse al faraón, la figura más poderosa de Egipto, para exigir la liberación de los israelitas. ¿Cómo reaccionarías tú si tuvieras que enfrentarte a una autoridad tan imponente? Es un acto de valentía extraordinario, impulsado por la convicción de su misión divina. Moisés, a pesar de sus propias dudas e inseguridades, se convierte en la voz de los oprimidos, desafiando el poder establecido en nombre de la justicia. Y la respuesta del faraón, como era de esperar, es un rotundo no. Es entonces cuando Dios despliega su poder a través de las 10 plagas que azotan Egipto. No eran castigos aleatorios, ¿verdad? Cada plaga tenía un significado simbólico muy específico. Apuntaban directamente a los dioses y diosas egipcios, revelando su impotencia frente al poder de Dios. Por ejemplo, la plaga de la oscuridad desafiaba directamente a Ra, el dios del sol, símbolo del poder del faraón. Las plagas. Entonces, eran un desafío directo a la cosmovisión egipcia. Debió ser un momento de crisis profunda para los egipcios, viendo cómo sus dioses eran incapaces de protegerlos. Exactamente. El mensaje era claro. El Dios de Israel era superior a las deidades egipcias. Cada plaga era una demostración contundente de ese poderío, que culminó con la 10ª plaga, la más impactante de todas. La muerte de los primogénitos. Imagino el dolor, el terror que se apoderó de Egipto, fue esa plaga la que finalmente doblegó la voluntad del faraón. La 10ª plaga introduce la celebración de la Pascua, un ritual central en la fe judía. Los israelitas marcan sus puertas con la sangre de un cordero para que el ángel de la muerte pase por alto sus hogares. Esta tradición conmemora su liberación de Egipto y se convierte en un pilar de su identidad. La Pascua. Esto no es solo un evento histórico, sino un recordatorio constante de la liberación, un símbolo de la protección divina. Es fascinante cómo esta celebración conecta el pasado con el presente, manteniendo viva la memoria de la salida de Egipto. Y finalmente, después de tanta resistencia, el faraón cede y permite que los israelitas se marchen. La salida de Egipto es solo el primer paso de un largo viaje hacia la tierra prometida. Es el inicio de su transformación como un pueblo libre. Pero este viaje también es una metáfora del camino espiritual que cada uno de nosotros recorre en busca de la libertad interior. Es interesante cómo podemos encontrar paralelismos entre la historia del Éxodo y nuestras propias vidas. Todos enfrentamos momentos en los que nos sentimos esclavizados por miedos, dudas o patrones de pensamiento negativos. ¿Cuáles son para ti algunos de los faraones internos que nos impiden alcanzar la libertad plena? Podríamos decir que la adicción, las relaciones tóxicas, la baja autoestima, son algunos ejemplos de esos faraones internos. Son fuerzas que nos atan, que nos impiden crecer y alcanzar nuestro verdadero potencial. Al igual que los israelitas, a veces nos sentimos cómodos en nuestra esclavitud, por miedo a lo desconocido. Es curioso cómo a veces preferimos lo familiar, aunque sea doloroso, a la incertidumbre de la libertad. ¿Te acuerdas de cuando los israelitas, en medio del desierto, se quejaban del maná y añoraban las cebollas de Egipto? Preferían la esclavitud con cebollas a la libertad con maná. Esa reacción es muy humana. El cambio, la transformación, siempre genera resistencia. Es natural sentir miedo ante lo desconocido. Pero el Éxodo nos enseña que me uniré con la ayuda de Dios. Podemos superar estos obstáculos y alcanzar nuestra propia tierra prometida, nuestra versión de la libertad interior. Y hablando de obstáculos, el siguiente en la historia del Éxodo es monumental. Los israelitas,
recién liberados, se encuentran frente al Mar Rojo, con el ejército sicio pisándoles los talones. Qué momento tan tenso, atrapados entre el mar y un ejército implacable. ¿Qué opciones tenían? Este momento de crisis es una prueba de fe monumental. Los israelitas, abrumados por el miedo, dudan, se preguntan si realmente pueden confiar en Dios para salvarlos. Es un momento crucial en el que deben decidir si se aferran a la desesperanza o dan un salto de fe. Y justo cuando parece que no hay escapatoria, Dios interviene de una manera espectacular, divide el Mar Rojo, abriendo un camino para que los israelitas crucen a tierra seca. El cruce del Mar Rojo es una de las escenas más icónicas de la Biblia. Es una demostración indiscutible del poder divino y de la fidelidad de Dios a sus promesas. Es un momento de liberación definitiva, donde los israelitas dejan atrás la esclavitud para siempre, y para nosotros. Representa la posibilidad de superar cualquier obstáculo, por grande que parezca, cuando confiamos en un poder superior a nosotros mismos. El cruce del Mar Rojo es una imagen poderosa de transformación, de dejar atrás una vida de esclavitud y abrazar un futuro de libertad. ¿Cómo podemos aplicar esa metáfora a nuestras propias vidas? ¿Cuáles son nuestros mares rojos personales? Podríamos decir que cualquier situación que nos parezca insuperable, que nos genere miedo o ansiedad, puede ser nuestro mar rojo personal, un cambio drástico en la vida, una enfermedad, una pérdida importante. El Éxodo nos enseña a orar con fe y valentía. Podemos cruzar esos mares y encontrar la liberación. Para cruzar esos mares, a veces necesitamos ayuda. Moisés, en ese sentido, no solo es un líder político, sino también un mediador entre Dios y el pueblo. Es quien transmite la voluntad divina, quien intercede por el pueblo, quien los anima a confiar y a perseverar en nuestras propias vidas. ¿Quiénes son esos Moisés que nos guían, que nos ayudan a conectar con nuestro propio poder interior? Podría ser mentores, amigos, familiares, terapeutas, personas que nos inspiran, que nos ayudan a ver con claridad, que nos dan fuerza y apoyo en los momentos difíciles. Y tras cruzar el Mar Rojo comienza una nueva etapa en el viaje del pueblo de Israel. La travesía por el desierto. 40 años en un entorno árido e inhóspito. ¿Te imaginas la magnitud del desafío? 40 años. Es toda una vida. Debió ser una experiencia transformadora. No solo física, sino también espiritual. Exacto. El desierto se convierte en un crisol donde se forja la identidad del pueblo de Israel. Es un lugar de prueba donde enfrentan tentaciones, dudas y dificultades. Pero también donde experimentan la providencia divina de una manera tangible. Hablando de providencia, no podemos olvidar el maná, ese alimento milagroso que caía del cielo cada día para alimentar al pueblo en el desierto. ¿Qué te parece esta imagen? El maná es un símbolo extraordinario de la fidelidad de Dios. A pesar de las quejas y la rebeldía del pueblo, Dios nunca los abandona. Día tras día, les provee lo necesario para subsistir. Es una lección de confianza, de aprender a depender de un poder superior a nosotros mismos. A veces nos cuesta soltar el control, ¿verdad? Queremos tenerlo todo planeado, asegurado, y nos resistimos a confiar en que las cosas se resolverán, que seremos provistos de lo que necesitamos. Esa resistencia es natural. Nos han enseñado a depender de nuestros propios recursos, a controlar nuestro entorno. Pero el desierto nos invita a soltar esa necesidad de control, abrirnos a la posibilidad de que algo más grande nos sostiene. Y no solo con el maná, ¿verdad? También les proporcionó agua de la roca en medio de la sed abrasadora del desierto. ¡Qué imagen tan poderosa! Estos milagros no solo satisfacían las necesidades físicas del pueblo, sino que también fortalecían su fe. Eran señales tangibles del cuidado constante de Dios, incluso en las circunstancias más adversas. Te has encontrado en situaciones donde inesperadamente, surgió la ayuda, el recurso justo cuando lo necesitabas. Claro, muchas veces he experimentado esa sincronicidad, esa sensación de que algo más grande está orquestando los eventos a mi favor, incluso cuando yo no lo veo con claridad. Esas experiencias nos invitan a confiar en el proceso, abrirnos a la posibilidad de que no estamos solos, que hay una inteligencia superior guiándonos. Y a veces, esa guía nos lleva a través del desierto. Sin embargo, no podemos idealizar la travesía por el desierto. A pesar de los milagros, los israelitas no siempre lo tuvieron fácil. Se quejaban, dudaban. Incluso llegaron a desafiar a Moisés y a cuestionar la presencia de Dios. Es comprensible, ¿no crees? La vida en el desierto es dura, llena de incertidumbre. A veces es difícil mantener la fe cuando te enfrentas a la adversidad constante. Dudamos, nos desesperamos. Nos preguntamos si realmente hay alguien ahí arriba escuchando nuestras súplicas. Claro, es humano dudar. Y pero es importante reconocer que la duda no es lo opuesto a la fe, sino parte del camino. Lo importante es cómo respondemos a esas dudas, si nos dejamos paralizar por ellas, o si las usamos como una oportunidad para profundizar en nuestra búsqueda. Exactamente. Y el Éxodo nos muestra un Dios que es paciente, compasivo, que entiende nuestras debilidades y nos acompaña en nuestro proceso de crecimiento espiritual. No nos castiga por nuestras dudas, sino que nos invita a seguir buscando, a seguir preguntando, a seguir creciendo en nuestra fe. Y es en medio del desierto, en la cima del monte Sinaí, donde se produce un momento crucial, la entrega de la ley.
Dios le entrega a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Un momento fundamental en la historia de la humanidad. Los 10 mandamientos no son solo un conjunto de reglas arbitrarias, sino una guía para vivir una vida justa, moral y en armonía con Dios y con nuestros semejantes. Es fascinante cómo estos mandamientos, a pesar de haber sido escritos hace miles de años, siguen teniendo una profunda resonancia en la actualidad. Nos hablan de valores universales como el respeto a la vida, la honestidad, la justicia, el amor al prójimo. Y aunque a veces nos cueste cumplir con todos los mandamientos, es importante recordar que no se trata de una lista de reglas para castigarnos, sino de un camino para vivir en plenitud, para construir una sociedad más justa y compasiva. Y esa plenitud, esa vida en armonía con Dios y con nosotros mismos, es el área de la tierra prometida, ¿no crees? Estoy totalmente de acuerdo. La tierra prometida no es solo un lugar físico, sino un estado de conciencia, un estado de paz y de conexión con lo divino. Es un lugar a que todos podemos acceder, sin importar dónde estemos o qué circunstancias estemos viviendo. Y para acceder a esa tierra prometida, a veces necesitamos atravesar el desierto. Es en el desierto. Esos momentos de prueba, donde nos despojamos de lo superfluo, donde descubrimos nuestra verdadera esencia, nuestra fuerza interior. El desierto nos invita a la introspección, al silencio, a la conexión con nuestra sabiduría interna. Es un lugar de transformación donde podemos dejar atrás las viejas creencias, los patrones de pensamiento limitantes. Y abrirnos a una nueva forma de ser y de vivir. Y en este proceso de transformación, la figura de Moisés es clave. No solo es un líder político que guía al pueblo, sino un mediador entre Dios y el pueblo. Es quien transmite la voluntad divina, quien intercede por ellos, quien nos anima a confiar y a perseverar. Moisés nos enseña la importancia de escuchar nuestra propia voz interior, esa voz que nos conecta con la sabiduría divina, que nos guía hacia nuestro propósito. También nos enseña el valor del servicio de la entrega a una causa mayor que nosotros mismos. Y aunque Moisés no llega a entrar físicamente a la tierra prometida, su legado perdura. Su historia nos inspira a luchar por la justicia, a defender a los oprimidos, a confiar en la fidelidad de Dios y en la posibilidad de alcanzar la liberación. El Éxodo, con Moisés como figura central, nos deja un mensaje poderoso de esperanza, de liberación, de fe en un poder superior que nos acompaña en cada paso del camino, incluso en los momentos más difíciles. Y hablando de momentos difíciles, la historia del Éxodo no termina con la llegada a la tierra prometida. Aún hay desafíos, tentaciones, momentos de duda y de rebeldía. Pero esa es una conversación para la próxima parte de nuestro viaje. Los esperamos en la tercera y última parte de nuestra inmersión en el Éxodo, donde exploraremos cómo esta historia milenaria sigue resonando en nuestros corazones y nos ofrece valiosas lecciones para navegar los desafíos del siglo XXI. Retomamos nuestro viaje a través del Éxodo, una historia que nos ha llevado desde la opresión en Egipto hasta el cruce del Mar Rojo y la travesía por el desierto. Hemos explorado los desafíos, los milagros y las profundas enseñanzas que esta historia nos ofrece. Pero ahora me gustaría enfocarnos en un aspecto que me parece fundamental: el significado espiritual del Éxodo. Es fascinante cómo esta historia, a pesar de haber ocurrido hace miles de años, sigue resonando en nuestros corazones con tanta fuerza. El Éxodo no es solo un relato histórico, sino una metáfora poderosa de nuestra propia búsqueda de la libertad interior. Exacto. Más allá de la liberación física de la esclavitud en Egipto, el Éxodo nos habla de la liberación de las ataduras internas, que nos impiden vivir en plenitud. Miedos, inseguridades, creencias limitantes, patrones de pensamiento negativos. Todos tenemos nuestros propios faraones internos que nos mantienen cautivos. Esta es una imagen muy poderosa. Cada uno de nosotros carga con sus propios Egiptos internos. Esos lugares donde nos sentimos oprimidos, limitados, incapaces de expresar nuestro verdadero potencial. El Éxodo nos invita a identificar esos Egiptos, a reconocer las cadenas que nos atan y a buscar la liberación. Y esa búsqueda de la liberación no siempre es fácil. El pueblo de Israel, después de cruzar el Mar Rojo, se encontró con un nuevo desafío. Es en Estretuntal, la travesía por el desierto. 40 años en un entorno árido e inhóspito, donde tuvieron que enfrentar sus miedos, sus dudas y sus limitaciones. El desierto, en este sentido, se convierte en una metáfora del proceso de transformación interior. Es un lugar de prueba, de purificación, donde nos despojamos de lo superfluo, donde nos enfrentamos a nuestra propia sombra y descubrimos nuestra verdadera fuerza. Es interesante cómo el desierto, un lugar que asociamos con la aridez y la dificultad, puede ser también un espacio de crecimiento y encuentro con nosotros mismos. A veces necesitamos atravesar el desierto para descubrir la riqueza que hay en nuestro interior. Exactamente. El desierto nos invita a la introspección, al silencio, a la conexión con nuestra sabiduría interna. Es un lugar donde podemos soltar las viejas creencias, los patrones de pensamiento limitantes, y abrirnos a una nueva forma de ser y de vivir. Y en ese proceso de transformación, la figura de Moisés es fundamental. No solo es un líder político que guía al pueblo, sino el mediador entre Dios y el pueblo. Es quien transmite la voluntad divina, quien intercede por ellos,
quien los anima a confiar y a perseverar. Moisés, en nuestra propia búsqueda de la libertad interior, representa esa voz interna que nos conecta con la sabiduría divina, que nos guía hacia nuestro propósito. Es esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante, a pesar de los desafíos, a confiar en que hay algo más grande que nos sostiene. Y aunque Moisés no llega a entrar físicamente a la tierra prometida, su legado perdura. Su historia nos inspira a luchar por la justicia, a defender a los oprimidos, a confiar en la posibilidad de alcanzar la liberación, tanto individual como colectiva. El Éxodo, con Moisés como figura central, nos deja un mensaje poderoso de esperanza, de liberación, de fe en un poder superior que nos acompaña en cada paso del camino. Es una historia que nos recuerda que a mitzvahs puedes avesados. A pesar de las dificultades, la libertad es posible, la transformación es posible, y la tierra prometida. Ese lugar de paz y plenitud está a nuestro alcance. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro viaje a través del Éxodo. Espero que esta historia les haya inspirado tanto como nosotros. Que nos haya recordado que, al igual que el pueblo de Israel, nosotros también somos capaces de liberarnos de nuestras esclavitudes y al alcanzar la tierra prometida. Ese lugar de paz y plenitud que ya existe dentro de cada uno de nosotros. Gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Que la historia del Éxodo siga resonando en sus corazones y les guíe en su propio camino hacia la libertad.